¿Cómo lleva usted el intermedio? Que como me trates de usted, ¿vale? me levanto y me... Sabemos que el intermedio es un programa de crítica con mucha ironía, cuyo posicionamiento político está más o menos claro. Más o menos, ¿no? Está claro. ¿Tienes tú también esa misma posición? ¿O te No, yo apoyas? no tengo, o sea, yo en el intermedio prácticamente todos tenemos una posición en común que no es la de a favor, sino la de en contra de. Entonces, y todos estamos en contra de, hablando mal y pronto, del puteo continuo, constante, preparado, planeado y ejecutado que en este país hay sobre la sociedad desde hace mogollón de años. Mogollón acaba de sacar un libro y ahí lo explica. Entonces, no, es que sois del PSOE. Mira, de los que estamos ahí, te digo que del PSOE hay uno o dos. Yo no he votado al PSOE en mi vida. ¿Somos progresistas de izquierdas, como quiero llamarlo? Sí. Pero al final lo que nos une y lo que nos motiva en el trabajo es denunciar el abuso de poder, la falta de coherencia, el pedir una cosa y la otra. La derecha de lo público es un obstáculo para hacer negocio. Es que es así. Entonces, yo entiendo que esta vez les ha salido mal y lo buscarán de otra forma. O sea, se sigue denigrando la sanidad, se siguen quitando recursos de la sanidad, entonces no lo han conseguido privatizando recursos públicos de la sanidad. Su siguiente paso está siendo quitar todos los recursos posibles de los hospitales, de quirófanos, de médicos, de pruebas, de medicina. ¿Para qué? Para que la sensación entre la ciudadanía es, hostia, o me pago un seguro privado, o aquí el día que tenga una gripe estoy jodido. Pues eso es otra forma de hacerlo. Ven a decir las sanitas, toma, te doy este hospital, lo gestiona. Y dices, mira, tu competencia, que es la pública, la vamos a destrozar para que la peña tenga la sensación de que te tiene que pagar 50 euros al mes para sentirse seguro en casa. Aunque luego te pasas 10 años sin ir al hospital. La educación, pues como muchas otras cosas, quitando lo público e intentando favorecer a otros grupos empresariales. De estos 14 colegios que quedan para poder entrar en ellos, en este distrito, creo que eran 10 eran concertados y 4 privados. De los 10 concertados, 9 es por convenio con congregaciones religiosas. Entonces, ¿a qué te lleva eso? A pensar, hostia, al final ¿a dónde te lleva? Que si quieres tener una educación de calidad para tu hija, la condición que tienes que aceptar es que reciba una educación ideologizada en religión. Entonces dices, hostia, ¿aquí nos quieren educar como ciudadanos o nos quieren educar para dirigirnos hacia el lado? Miles de personas y del otro lado un tío quemando un coche y todos los fotógrafos sacando la foto al tío desde el coche. Bueno, eso lo hacen y se sabe que muchas veces los que empiezan esas acciones son infiltrados de la policía. Eso sabe. ¿Por qué hacen eso? Porque le tienen miedo a la gente de la calle. ¿Por qué te enseñan que las manifestaciones son violentas? Porque ellos creen que solo van a las manifestaciones que van siempre. Sindicalistas, rojos, perroflautas, no quieren ver a la señora del barrio de Chamberí que ha perdido pasta en su pensión o que sus hijos que antes vivían de puta madre ahora viven mal. No quieren ver a esa señora en la manifestación, que tendría razones y seguramente tiene ganas de ir. Pero dice, uy, es que igual pasa algo. Por eso están criminalizando. Por eso ayer el imbécil, por no tener otro nombre, del presidente de la Comunidad de Madrid compara las marchas del 22M en la que no ha habido ni un arrebato de violencia. Tiene los huevos de compararlo con un partido que ha sido ilegalizado y que entre otras cosas ha matado a un cantante en Grecia. Pero ¿en dónde cojones estamos? Pero como un presidente de una comunidad que no ha sido elegido como presidente, que está siendo investigado, que su mujer ha tenido que dimitir de un cargo directamente relacionado con los empresarios, que huelen mal por todos lados, tiene las agallas de salir a criticar a ciudadanos que están pasando la peor época política, económica y social de la historia de este país en muchos años y que salen a decir que están hasta los dedos? ¿Cómo tiene el valor de llamarles nazis? ¿Cómo puede ser que los que no condenan el franquismo llamen nazis a los ciudadanos? Entonces, las manifestaciones, claro que funcionan, por eso les tienen tanto miedo. Los asociaciones de prensa, oye, que tiene una entrevista, lo normal es que te la diesen porque está en su trabajo, no te la dan nunca, a nosotros. Entonces vamos a su agenda, mira, hoy tiene visita a un colegio, no sé dónde. Hoy tiene un desayuno informativo el DECH. Políticos nunca nos hemos hecho una entrevista por las buenas, siempre tenemos que ir a tenerlos.
¿Habrá entrevista en el salón para ti? Espero que pueda haber. Espero que sí. Me gustaría entrevistar a alguien más que quiera jugar. A cualquiera que tenga algo que contar. Es una 5 de la sexta. Entonces, como es un programa que se nutre de la actualidad, que siempre es lo mismo, esto yo me lo defino como un todoterreno. El hormiguero es un cerrado. Al hormiguero le metes de gasolina a Justin Bieber o a algún mega estrella y vamos, te hace un tramo a 200 por hora. Pero si al día siguiente la gasolina ya es un escritor, porque tal, pues igual, nosotros somos un todoterreno. Diésel es diésel de actualidad. Pues siempre es lo mismo. Nuestra materia prima nos la da la actualidad. Puede mantener una regularidad que mientras lo sigas haciendo a un nivel mínimo, pues no te lo digo. Nosotros ahora estamos haciendo medios de 12. La media de la cadena es un 7. Joder, tenemos 5 puntos de colchón para poder bajar. Si el año que viene, en vez de hacer 12, hacemos 9, será uno al año. Pero aún así, seremos el mejor programa de la cadena. Pues yo creo que mientras Wyoming quiera, que ya lo va a tener, pues ahí seguiremos. Pero a Wyoming le quedan 6 o 7 años para jubilarse, o sea que yo espero que 6 o 7 no vamos a 9.